¿Qué tal? Es un gusto saludarles, sean bienvenidos a Impulsando el Derecho. Les comento, si ustedes quieren ver imágenes exclusivas de nuestros invitados aquí en el programa, bueno, pues pueden hacerlo en Instagram. Estamos como Impulsando el Derecho MX. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todos, absolutamente todos los programas de Impulsando el Derecho. Bueno, pues les comento que hoy en el estudio estará con nosotros la psicóloga Lilia Sierra en su sección Mejora tu vida. Platicaremos sobre la salud mental durante el confinamiento. Bueno, pues ahora los invito al otro lado del estudio. Adelante. Gracias, Arturo, les doy la más cordial bienvenida. Soy Abraham Uriostegui y les comento que en la sección Defensa Jurídica Laboral, la abogada Gabriela Hernández nos presentará el tema El despido injustificado en tiempos del COVID. También tendremos en el estudio al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que nos platicará sobre la revista Criminogénesis, 12 años y cientos de expertos de las ciencias penales. También tendremos la sección Lector o Espectador con Andrea Alvarado, quien nos recomendará algunos libros o películas relacionadas con el mundo jurídico. Y bueno, pues así damos inicio a Impulsando el Derecho a través de la plataforma UAVisión. Así que ahora vamos al otro lado del estudio para iniciar con nuestra primera entrevista. Bien, pues estamos aquí en Impulsando el Derecho y estamos en la sección Defensa Jurídica Laboral. Y bueno, hoy nos acompaña en el estudio la abogada Gabriela Hernández, a quien le doy la más cordial bienvenida. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, aquí con mucho gusto, nuevamente en el programa, con mucho gusto acompañada de grandes maestros y con todo el ánimo del mundo. Sí, muy bien, pues ya la extrañaba, no hubo por esta cuarentena, que ya no es cuarentena, ya nos extendimos demasiado. Y sí nos preguntaban en relación a la sección que tenemos con usted, que es la defensa jurídica laboral, que cuando íbamos a abordar algún tema, y creo que el tema que nos trae el día de hoy pues es muy ad hoc a lo que está sucediendo. Sabemos que esta situación del COVID-19 ha generado muchos conflictos laborales. ¿Por qué? Porque han cerrado negocios, ha habido despidos. Algunos patrones lo consideran como un despido justificado porque dicen, si no tengo ingresos, tengo que pagar renta, pues justificadamente estoy despidiendo a mis trabajadores. Pero los trabajadores dicen, no, es que es un despido injustificado, ¿no? Yo no he dado ningún motivo para que me corran. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy precisamente es ese despido injustificado en tiempos de este COVID-19, abogada. Sí, así es, pues vamos a abordar ese tema porque efectivamente hay muchísimas preguntas en el aire. Muchísima gente se acercó a nosotros vía telefónica, vía remota, porque pues esta situación nos obligó a cerrar también el despacho, pero sí hemos tenido muchas asesorías en relación a este tema de trabajadores, de bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelvo las cuestiones sobre mis derechos? ¿Puedo hacerlos válidos? ¿No? Entonces es un tema que está muy ad hoc en estos momentos. Sí, ahora entonces, tocando este tema, ¿las empresas pueden cerrar su centro de operaciones, su negocio y despedir al trabajador? No, la Ley Federal del Trabajo, bueno, tenemos un artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo que nos dice cuáles son los casos en los cuales la empresa puede suspender temporalmente las relaciones de trabajo con sus empleados. En este caso, bueno, y de hecho hay en el artículo 42 bis específicamente, en ese artículo nos habla y nos dice, bueno, cuando existe una contingencia sanitaria, el patrón podrá suspender las relaciones de trabajo de manera temporal sin responsabilidad para él, siempre y cuando otorgue una pensión al trabajador de por lo menos, máximo por 30 días a razón de un salario mínimo diario. Sin embargo, bueno, pues hay mucha controversia en relación a la aplicación o no aplicación de este artículo. Ahorita pues hay controversia en el papel, en las redes, ahora que ya se reincorporen las actividades de la Junta, pues esa controversia va a ser en el campo de trabajo. Actualmente los criterios, ¿cuáles son? Bueno, ese artículo 42 bis es inaplicable. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Secretaría del Trabajo y gobierno federal, gobierno local, es bueno, ese artículo se aplicará siempre y cuando la contingencia sanitaria hubiera sido no por causa de fuerza mayor.
y en este caso lo que han manejado las autoridades de trabajo y gobierno federal y locales, bueno, es una contingencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y al ser por causa de fuerza mayor no puede ser aplicable ese artículo. Entonces los patrones no pueden escudarse en ese artículo y despedir a diestra y siniestra a la gente a la que tienen a su cargo. Entonces no es posible que los patrones nada más resguardándose en la contingencia, digan, como es contingencia sanitaria, pues te despido, te vas, y como no tengo dinero, pues tampoco te doy nada. No es posible hacer eso. Entonces nada más hay una suspensión. Hay una suspensión temporal de las relaciones de trabajo, pero incluso la Secretaría del Trabajo desde inicio de la contingencia, que fue en marzo, y de hecho, bueno, en marzo hubo un comunicado por parte de la Secretaría del Trabajo y de López-Gatell, en donde ellos hacen el comunicado en marzo y dicen, bueno, se declara la contingencia sanitaria por causa de fuerza mayor durante un mes, porque en realidad no se sabía pues cuál iba a ser la extensión de la epidemia, desgraciadamente. Entonces, desde ese entonces sacan ellos el comunicado y dicen, ningún patrón podrá despedir a los trabajadores. Lo que sí se puede hacer es llegar a acuerdos con los trabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor hay empresas locales, negocios que no pudieron seguir sosteniendo el centro de trabajo abierto, pero sí tendrían, ahí en ese comunicado se decía, tú como patrón tienes obligación de cubrir 100% los salarios de tus trabajadores. Sin embargo, pues también se les da la posibilidad de que hubiera convenios entre patrón, trabajador, como de que aceptar pues el pago de la mitad del salario, o a lo mejor estar una semana sin salario, otra semana con salario. Ya esos ajustes podían darse de manera voluntaria entre patrón y trabajador, pero no es admisible que los despidan del trabajo. Lo que sí es admisible es la suspensión temporal, sin que ello implique que pues va a haber un despido justificado. Claro, y hablamos de esta suspensión temporal sin tener un tiempo determinado, ¿no? Porque es suspensión temporal, pero puede ser un mes o hasta que de alguna manera las condiciones lo permitan. Ya no hablemos del semáforo, porque que naranja, que rojo, y que la siguiente semana reanudan actividades, que siempre no. Pero entonces, hasta que las condiciones ya lo permitan, entonces se suspende, digamos, ahora sí que o se deja sin efecto de suspensión temporal y se reanudan actividades. Se reanudan actividades, y cuando se reanudan actividades, pues bueno, toda la planta laboral de las empresas o de las micro, pequeñas o grandes empresas o negocios, pues entonces toda esa gente trabajadora tendría que reincorporarse sin ningún problema. Entonces, al darse esta suspensión temporal, ¿el patrón puede dejar de pagar los salarios o no dejar de pagarlos? Quizá entonces los paga, pero con una menor cantidad, reduce este monto de salario. ¿Lo puede hacer? Siempre y cuando sea aceptado por los trabajadores, porque como te comento, la Secretaría del Trabajo no ha admitido que los patrones dejen de pagar los salarios como consecuencia de la suspensión de labores. Dice, no está permitido que tú dejes de pagar esos salarios, tienes que seguirlos cubriendo, e incluso al 100%. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, pero tú tienes a tu cargo esos trabajadores y tienes que resolver ese problema económico. Sin embargo, lo que sí se puede hacer, y muchos patrones hicieron, fue, bueno, a ver, mi empresa pues tiene que ser cerrada al 100%, al 50%, al 20%, entonces lo que yo puedo hacer es hacer convenios con los trabajadores para determinar de qué forma poder pagarles, a lo mejor reducir su salario en algún porcentaje, e incluso algunos llegaron hasta la mitad de, ¿sabes qué? No vas a venir a trabajar, vas a estar en casa, pero no puedo sostenerte tu salario al 100%, entonces para no poder prescindir de tus servicios, te ofrezco pagarte un porcentaje de tu salario durante el tiempo que dure el cierre de la empresa. O incluso hubo algunos que les dijeron, ¿saben qué? Van a trabajar remotamente desde casa, home office, y igual, o sea, se les va a pagar solamente un porcentaje. Hubo quienes no hay posibilidad de que hagan el home office en su casa, porque en realidad la actividad pues era meramente física, entonces sabes que te vas a tu casa, aceptas que te pague una semana sí, una semana no, o cómo nos arreglamos. Entonces, en realidad existe posibilidad de que pudieran reducirse los salarios, sí, pero siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo con ello. Si el trabajador no está de acuerdo con ello, el patrón no tiene por qué aplicarles de manera obligatoria esa reducción de salarios. Entonces, por ejemplo, si el trabajador dice, no estoy de acuerdo en que se me reduzca el salario, entonces ese no es un motivo para que el patrón
rescinda esa relación laboral? Más bien, por el contrario, el que tiene el derecho de la rescisión es el propio trabajador, Okay. porque incluso la ley establece en sus artículos, dice, bueno, también hay posibilidad de que el trabajador rescinda la relación de trabajo sin que eso sea causa o causable por él. Entonces ese artículo, bueno, lo que nos dice es, estas son las causales por las cuales el trabajador puede rescindir esa relación de trabajo. Y una de las causales es que le reduzcan el salario, por ejemplo, o que se le deje de pagar. Entonces, en este caso, más bien, el trabajador puede rescindir en la relación laboral con su patrón por consecuencia de la reducción de salario. Pero ahí, bueno, obviamente, pues el consejo es esperarse a que esa reducción de salario se vea reflejada en el pago. No es de inmediato de, a mí ya me dijo mi patrón, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad y si quieres, o te voy a pagar un porcentaje si quieres, y si no, te vas. Entonces, no es en este momento como trabajador, no es decir, bueno, pues entonces, muchas gracias, no lo acepto, me voy. ¿Por qué? Porque no va a haber elementos para acreditar esa rescisión. Claro. Porque cuando el trabajador solicita una rescisión de la relación laboral, ahí en ese momento la carga de la prueba es para el propio trabajador. Y en estos casos, bueno, para poder sostener esa carga de la prueba, pues, ¿qué vamos a tener? Pues la emisión de los recibos de nómina, algunos que son timbrados, donde ya se refleja el pago de un monto menor al que yo venía percibiendo, o los depósitos o las transferencias bancarias. Entonces, el trabajador, más bien, el que puede rescindir la relación laboral es el trabajador. Y y ahora que se reinicien las labores en la Junta, hacer valer su derecho de rescisión y decir, bueno, yo lo rescindí porque mi patrón, sin mi consentimiento, me redujo el salario a 50, 20, 30%, cuando yo no estuve de acuerdo. Entonces, tengo los elementos comprobatorios para soportar esa carga de la prueba. Y en ese caso, pues bueno, el trabajador tiene el sartén por el mango, pero también podría decir el patrón, bueno, si tú no lo aceptas, entonces te vas fuera. Claro. Y puede el patrón argumentar y decir, bueno, pues si esto es lo que yo tengo, si lo aceptas, bien, y si no, pues muchas gracias, pero la ley me protege, no te puedo seguir pagando, y pues te vas, y la ley, y a mí no me van a hacer nada. No es cierto. Si el patrón en ese momento decide, sabes que si no aceptas estas condiciones te vas, el trabajador bien puede decir, pues no las acepto y me voy, y entonces ahí es un despido completamente injustificado. Qué bueno que nos aclara esto, porque sí se han dado algunos casos, hemos sabido en este tipo de negocios en donde sí efectivamente es la actitud o la postura que ha tomado el patrón, y diciendo, a mí no me hace nada, así que no es mi culpa que esté pasando esto, y rescinde de esa relación laboral. Vamos a ver algunos comentarios que nos hicieron llegar. Le comento a nuestro auditorio y nos dicen: saludos desde Guanajuato, excelente programa. También nos comenta: soy Susana Sánchez, excelente programa. Dice: me encanta la sección con la abogada Gabriela. Muchas gracias. Qué bueno que sigues la transmisión, y bueno, pues ya sabes que aquí en Impulsando el Derecho tenemos también excelentes temas. También nos dice Jacqueline: a mí me despidieron por motivos de COVID, ¿puedo demandar? Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, tiene todo el derecho de demandar. E incluso, bueno, por ejemplo, en este caso, Jacqueline se llama, ¿verdad? Sí. En este caso, Jacqueline, bueno, si tú tuviste la desfortuna de adquirir o de estar contagiada por el virus y tienes la manera de acreditar que tuviste o eres portadora o fuiste portadora del virus, yo te recomendaría, independientemente de iniciar la demanda, que en esa demanda manifiestes situaciones o cuestiones de discriminación. Porque además, bueno, eso nos va a ayudar a que a lo mejor tú tengas una mejor propuesta de un arreglo conciliatorio o una mejor aplicación de la ley para tu caso por motivos de discriminación. Entonces, el despido obviamente es injustificado, y adicional, pues que tú puedas hacer valer esa situación de discriminación, porque finalmente te están discriminando por haber adquirido una enfermedad que además no está en tus manos poder haberla evitado, porque aun cuando sigamos las medidas de protección y sanitarias necesarias, pues la verdad es que no sabemos ni quién nos puede contagiar, ni dónde. Puede ser en el transcurso del camino hacia tu trabajo, en cualquier lugar. Entonces, al final del día, tú en realidad no eres responsable de esa situación, y tu patrón debió haberte considerado en darte la oportunidad de tener una cuarentena. Si no lo tuviste y lejos de eso te despidieron, entonces por supuesto que sí puedes demandar. Perfecto. Bueno, también nos comentan, dice: saludos a todos en el estudio. ¿Cómo calculo lo que me corresponde por motivos de COVID?
Estaríamos hablando entonces de un despido injustificado. Es un despido injustificado y no hay un pago adicional por cuestión del COVID. Aquí, eso sí, vale la pena aclararlo, es un despido injustificado como cualquier otro. Sin embargo, pues sí hay que, en este momento, pues para poder acreditar, por ejemplo, hay mucha gente que fue despedida desde marzo y ahorita las juntas pues empezaron a reactivar labores, por ejemplo, en el Estado de México, pues ya desde el 12 de julio, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desde el 15, la Junta Local va a empezar hasta el día 10 de agosto. Entonces, bueno, más bien el decir me despidieron durante la epidemia o por COVID, lo que nos va a ayudar es que durante este tiempo que duró la epidemia o la pandemia o la cuarentena, pues ese tiempo no cuenta como tiempo efectivamente transcurrido, sino ya ahora que regresan las juntas de conciliación y arbitraje es cuando nosotros podemos hacer uso de ese derecho sin que nos haya prescrito el derecho para iniciar la demanda. Ese es el único beneficio que nos da. Pero en cuestión económica no nos da ningún beneficio adicional. Lo que le corresponde a un trabajador que fue despedido de manera injustificada, pues es los 3 meses de salario por indemnización constitucional, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Si se deben al 100%, pues en su 100%, si se deben una parcialidad, pues entonces la parte proporcional de esas prestaciones. Los trabajadores que tengan 15 años de servicio para el mismo patrón les corresponderá su prima de antigüedad y esos son lo que le corresponde a la persona que fue despedida durante esta epidemia. Los montos no van a subir por el hecho de que haya sido por motivo de COVID. Algo muy importante y me gustaría que recalcara, abogada, es que si bien es cierto, en algunas juntas locales y federales ya reúnen actividades, otras no, y como bien lo comentaban en el mensaje que nos hicieron llegar, se tiene que reanudar actividades y quieren demandar. Algo muy importante es de que si no están laborando las juntas locales, en este caso la entidad federativa, no hay prescripción de ese término para demandar. Lo que sí me gustaría entonces nos dijera cuánto tiempo tienen para poder demandar o acudir ante el tribunal a hacer valer su derecho y defenderse ante este despido injustificado. Sí, el término que sabemos son los 60 días, 2 meses para presentar la demanda. Nada más que aquí sí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque algunos criterios de las juntas de conciliación son diversos en relación a la situación de la prescripción. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en alguna ocasión que hubo un periodo vacacional. Entonces yo dije, bueno, en el periodo vacacional los términos no cuentan, porque incluso la propia ley, hay un artículo específico que dice que son días inhábiles los que se publiciten en el boletín laboral. Entonces las vacaciones están publicitadas en el boletín laboral, no conté esos días, porque para mi criterio eran días inhábiles. Entonces yo me empiezo a contar el término después de las vacaciones, o sea, lo extendí hasta posterior a las vacaciones. Y en esa junta de conciliación me hicieron valer mis contrarios la excepción de prescripción. Desafortunadamente el criterio de la junta fue efectivamente, porque tu obligación era presentar la demanda el primer día que aperturó la junta de conciliación y arbitraje. Entonces ese juicio nos fuimos incluso hasta el amparo, y en el amparo me volvieron a confirmar lo que me dijo la junta. ¿Sabes qué? Bueno, si bien es cierto es día inhábil, pero entonces ya te transcurrieron los 2 meses, tu obligación era presentarlo al día siguiente, o sea, el día inmediato que abrían la junta de conciliación. Entonces, en este caso, lo que yo sí sugiero es ya prepararse. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México ya se van a abrir a partir del día 10 de agosto. Entonces, ya tener preparada sus demandas para inmediatamente que abra la junta presentar esa demanda. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque hayan pasado 3 meses, a lo mejor me despidieron en marzo, abril, mayo, junio, julio, ya pasaron 4 meses. Estrictamente no tendrían que contabilizarse ese tiempo. Sin embargo, hay algunas juntas, incluso algunos colegiados, que los criterios es sí, pero tu obligación es, en cuanto abra la junta, en ese momento presenta tu demanda. Entonces, esa es una sugerencia personalísima. Si nos vamos a lo que la ley estrictamente dice, puedes contabilizar tu término a partir del día 10 en adelante. Sin embargo, por experiencia propia, les sugiero que mejor inmediatamente abra la junta a presentar las demandas laborales. Perfecto. Estamos retomando la charla, abogada. Estamos platicando entonces que el trabajador y el patrón pueden llegar a un acuerdo si se reducen estos salarios. Sabemos que muchos negocios, empresas, no soportaron esta cuarentena, la crisis fue muy fuerte para ellos y se vieron en la necesidad de cerrar su establecimiento.
¿Qué pasa ahí entonces con esta relación laboral? ¿Tienen alguna responsabilidad? ¿Qué pasa con los trabajadores? Sí, por supuesto que sí tienen responsabilidad. Desafortunadamente para esos patrones la relación laboral sigue vigente y los efectos de la misma igual, o sea, siguen vigentes. ¿Por qué? Porque, pues, lo digo desafortunadamente porque, pues, bueno, no hubo apoyos para empresas para poder ayudarles a solventar los gastos o la carga económica que representaba el sostener a esos trabajadores. Sin embargo, pues bueno, como comento, el criterio de Secretaría del Trabajo y criterio de gobierno federal y gobierno local es: si tú como patrón tuviste que cerrar tu centro de trabajo, esa es responsabilidad exclusivamente tuya, pero la obligación que tú tienes para con esos trabajadores sigue siendo la misma. Si tú cerraste con la pena, tendrás que responderles a ellos de la manera que tengas que responderles, pero así lo harás. Entonces, si cerraron los centros de trabajo, pues bueno, aquí a esos trabajadores la sugerencia es buscar la forma de dónde localizar a esos patrones para que en el nuevo lugar donde se les localice, e incluso hasta pues en sus domicilios particulares, puedan hacerles llegar las demandas, porque estos trabajadores sí tienen el derecho de demandar, tienen el derecho de percibir lo que les corresponde por el cierre inesperado e inusitado de estas empresas, porque pues desgraciadamente sí tienen esa obligación de esa carga de trabajadores. Entonces, el consejo es buscar a dónde están esos patrones, incluso en sus domicilios particulares, y tendrán que responder por la carga de trabajo. Y algunos dirán, bueno, pues es que tuve que cerrar. Bueno, sí tuviste que cerrar, pero desafortunadamente el cierre de empresas no es de la noche a la mañana. También no es nada más cierro las cortinas de la empresa y a ver cómo le hacen, no. Para poder acreditar un cierre, pues tendrían que empezar con un procedimiento de quiebra que además no lleva 2 días, y en esos procedimientos de quiebra pues también tienen preferencia aquellos acreedores que son, o bueno, aquellos que son considerados acreedores de esa empresa, y los primeros o los que están en la primer lista pues son obviamente los créditos de los trabajadores. Entonces, si el hecho de que hayan cerrado no exime que no deban pagar y responsabilizarse por las indemnizaciones de esos trabajadores. Nada más que eso sí, bueno, al trabajador y al abogado que lo represente le va a costar más trabajo, pero no quiere decir que no vaya a ser posible. Sí es posible, nada más dónde poder ubicar. Primero hay que saber dónde ubicarlos, ahí demandarlos y pues continuar con el procedimiento, notificarlos y que ellos hagan su defensa en el juicio. Sí, qué bueno que nos comenta todo esto, abogada, porque y nos está informando de una manera adecuada y con base a lo que señala la Ley Federal del Trabajo, porque sabemos que luego los patrones se escuden en eso, ¿no? Yo no tengo responsabilidad, tuve que cerrar mi negocio y como fue algo que no estaba dentro de mis manos, cerré mi negocio y ni modo, no puedo seguir contratándote. Pero hay el otro lado, en donde hay patrones en donde siguen trabajando, quizá no por con número reducido de personal, pero ¿qué pasa si dentro de ese número reducido de personal se encuentra un grupo o alguna persona que se encuentre en riesgo, que es vulnerable al COVID-19? ¿Qué va a pasar entonces? Si es más, el patrón lo obliga a que se presente. ¿Y el trabajador qué pasa si no quiere? Sí, ahí en este caso no debe obligarse a esta gente que está en ese grupo vulnerable, en ese sector de riesgo. Ningún patrón puede obligarlos a presentarse a trabajar. Lejos de ello, obviamente tiene que incentivar que esas personas se vayan a su casa y, si es posible, pues hagan trabajo desde casa. Si es una actividad de la cual no es posible hacer el trabajo en casa, pues no se trabaja. Ese patrón tendrá que continuar con la relación laboral y responsabilizándose con los efectos de la misma. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer ese trabajador? Porque si el trabajador se le dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy persona de riesgo porque ya estoy casi en los 60 años o en los 60 años, o tengo obesidad, o tengo diabetes, hipertensión, no puedo seguir laborando, y el patrón le dice, bueno, pues o vienes o te corro. Entonces, bueno, ¿qué medidas puede tener ese trabajador? Ahorita, afortunadamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le está dando atención muy puntual a esos casos. Es entrar a la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y hay un link especializado para que podamos nosotros hacer esas quejas, esas denuncias como trabajadores. Esa situación, esa queja es personalísima. El trabajador que está en esa situación tiene que hacer su queja, su denuncia en la página,
y solicitar que incluso pues la Secretaría del Trabajo tome las medidas necesarias. Lo que va a hacer la Secretaría del Trabajo pues va a enviar una inspección a ese centro de labores y va a verificar que efectivamente no estén trabajando personas de riesgo. Para el caso de que verifique que sí hay personas de riesgo laborando, pues entonces tendrá que pagar la empresa las multas, que además no son baratas, y además de pagar las multas, pues bueno, tendrán que acreditar muchísimas otras circunstancias que les van a pedir en la Secretaría, como si los trabajadores están en regla, contratos, recibos de nómina, si tienen sindicatos, si les cobran cuotas obrero-patronales. Entonces esas empresas la verdad se van a meter en un verdadero conflicto con la Secretaría, del cual no va a ser fácil responder, y la Secretaría es la que puede ayudar a estos trabajadores en este momento. Ellos son los que pueden auxiliarlos, y la verdad es que ahorita me he enterado de varios casos que sí ha sido funcional. Sí. Oye, entonces ya vimos que entonces no, digamos, de alguna manera no lo puede obligar, pero esto no depende del color del semáforo, o independientemente del color del semáforo, si ya está en rojo o está en naranja, pero está en rojo, aún así tampoco puede de alguna manera verse la empresa en esa necesidad de decirles que estamos en semáforo rojo, estamos quizá trabajando con un número reducido de personas, pero tú tienes que venir. No sé, bueno, a menos, desafortunadamente, como aquí no estamos guiando por lo de los semáforos, a menos que el semáforo estuviera en verde, ese sería el momento oportuno donde les digan a todos, ¿saben qué? Pues aunque tú seas trabajador de riesgo, ya te tienes que reincorporar a trabajar, pero siempre y cuando, por lo menos aquí en Ciudad de México, si es hasta que el semáforo esté en verde, tú, trabajador del sector de riesgo, sí tienes que reincorporarte. En tanto no se encuentre en el semáforo verde, estos trabajadores no pueden de ninguna manera ser obligados a presentarse a laborar. Y si de alguna manera lo hicieran, pues hay que acudir a la Secretaría a través de la página de la Secretaría del Trabajo, e incluso les voy a ir un link, y si no, los teléfonos, porque obviamente pues no los ponen en mayor riesgo que tengan que hacerlo presencialmente. Claro. Quizá quienes estén viendo lo van a pensar que estamos en contra de los patrones, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí hay que creo que la Ley Federal del Trabajo, sabemos que está diseñada, es un poco o más encaminada a proteger al trabajador, ¿no? Sí, y además que bueno, la verdad es que es un sector sumamente vulnerable de la población, y el trabajador de verdad, o sea, sí está en plena vulnerabilidad enfrente del patrón. ¿Por qué? Porque bueno, de alguna forma pues su ingreso es su fuerza de trabajo. Entonces, en el hecho de que la fuerza de trabajo pues sea su mayor instrumento, eso lo tienen en total y completa desventaja. Entonces, pues bueno, desgraciadamente también la situación económica, ¿no? Es el sector de la gran masa de población de trabajadores, pues es gente que no tiene las posibilidades para defenderse y que además no conoce sus derechos, que es lo que decimos, porque muchísima gente nos estuvo hablando, oiga, licenciada, es que fíjese que me quieren obligar a que no me paguen, y me dicen que me conservan mi trabajo, pero que no me paguen, pero me quieren obligar a reducirme la jornada. O incluso también gente de micronegocios también nos estuvo hablando, y ¿sabes qué? Abogada, yo tengo un spa, yo tengo una peluquería, ¿cómo le hago? Ya no puedo soportar la carga de estarle pagando a estos trabajadores. Entonces, pues sí, o sea, con ellos fue así de, mira, con toda la pena del mundo te tengo que decir que tu obligación es o seguirles pagando o liquidarlos. No los puedes liquidar, bueno, hay que organizar una reunión en donde cada uno exponga sus puntos, pero tú tienes que tener el ánimo conciliatorio de, sabes que ya no puedo sostener tu ingreso, no te puedo pagar el 100%, pero ¿qué te parece de tu liquidación? No hablando de liquidación, ¿qué te parece si te pago el 70%? Así ni tú ganas ni yo gano, y por ejemplo ese patrón pues se quita de un gran conflicto posteriormente. Claro, sí, entonces, no como negociar. Sí, exactamente, sí, parecería que estamos más en favor de los trabajadores, pero pues siempre es el sector más vulnerable y es quien necesita más la asesoría, ¿no? De este tipo de temas. Sí. Vamos a leer otros comentarios que nos hicieron llegar. Nos dicen, excelente tema, ¿cómo puedo contactar a la abogada para asesoría? Bueno, antes de terminar el programa, la abogada nos va a dar todos sus datos. Felicidades a todo el equipo de Guavisión, me gusta su programa, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también nos dicen, hay pocos abogados que están informados de este tema. Gracias a la abogada Gabriela por aclararnos nuestras dudas. Y bueno, también nos saludan desde Zacatecas. Muchas gracias. Muchas gracias. Abogada, ¿cómo se le extrañaba? Sí, muchas gracias. Yo también los extrañaba, sí, pero
varias circunstancias que de repente nos impidieron incluso conectarnos a través de los otros medios, ¿no? Claro. Pero ya estamos aquí nuevamente y con mucho gusto. Y bueno, efectivamente, no todos los abogados se han actualizado respecto del tema. Y pues desgraciadamente nuestra carrera es de actualizarnos, o sea, ir claro. día a día de, bueno, a ver qué notas periodísticas hay, qué pueda llegarme yo como instrumento para poder ofrecer la mejor asesoría para mis clientes. Entonces, claro, por eso en el programa tenemos secciones especializadas en cada una de las ramas del derecho, porque no es lo mismo el que se dedica a la materia penal y le piden una asesoría en este aspecto. Digo, yo no voy a decir que no sabe, pero qué mejor que abordemos el tema desde un punto de vista de una persona que maneja, domina el tema y que obviamente pues en los tribunales sabe cómo se resuelven este tipo de conflictos. Sí, exactamente. ¿Sí? Oiga, bueno, entonces, ¿qué pasa si una persona, ya vimos que no la pueden obligar a trabajar, pero el patrón, yo voy con el patrón, ¿eh? Si yo con el patrón, ¿pero qué pasa entonces si el patrón dice, esta persona es del sector vulnerable, qué tal que viene a trabajar y se me enferme y después me demanda porque se enfermó aquí? ¿Puede entonces decirle, sabes qué, vamos a rescindir esta relación laboral porque tú eres una persona o estás dentro de las personas de ese sector vulnerable? Sí podría ofrecérselo siempre y cuando obviamente le pague lo que le corresponde por la indemnización, porque al final de cuentas, pues, aunque le llame rescisión, no podría llamarle rescisión, es un despido injustificado. Él le va a poner el nombre que quiera, pero al final del día se va a tratar de un despido injustificado. Entonces lo que puede hacer este patrón es, sabes que estás en el sector vulnerable, no puedo seguir pagando tu salario, sin embargo, te puedo pagar tu liquidación. Entonces, tu liquidación al 100%, sus 3 meses, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y para el caso de que tenga los 15 años de servicio, pues pagarle incluso la prima de antigüedad. Entonces, sí podría ofrecerlo, pero siempre y cuando pague esa liquidación completa. Si le dices, sabes que no te puedo sostener y bye, porque pues ya no puedo, entonces al final es un despido injustificado y esta persona tiene todo el derecho de presentar su demanda por despido injustificado. Okay. Pues ya nos comentó entonces que una vez que se reúnen las actividades en el tribunal, el consejo es acudir inmediatamente ya con la demanda lista para efecto de que puedan hacer valer su derecho en tiempo y forma y no nos encontremos con este tipo de criterios, ¿no? que nos comentaba. Pues abogada, me gustaría que nos compartiera sus números de contacto, redes sociales para que el público que siga viendo el programa o en las retransmisiones en las diversas plataformas pueda acercarse a usted y les dé alguna asesoría en relación a este tema o cualquier otro tema dentro del ámbito laboral. Sí, por supuesto. Mi número telefónico, les voy a dar el directo, 55 12 93 66 75. Con mucho gusto. En Facebook me encuentran como Gabriela Hernández García. Y tengo un canal de YouTube que es licenciada Gabriela Hernández García, y también tenemos un grupo de Facebook que se llama Derecho Laboral, también ahí nos pueden contactar. Y para quien necesita la asesoría, con muchísimo gusto puede llamarme a mi número telefónico o a través de WhatsApp en el mismo número, y con gusto les proporcionamos la asesoría. Abogado, pues me dio gusto verla nuevamente, que nos haya disipado todas estas dudas, nos haya ampliado el panorama, que en verdad son muchas dudas las que surgen en torno a este tema dentro del ámbito laboral. No se olviden, entonces la vamos a tener ya ahora sí ya de regreso, abogada. De regreso, mensualmente. Ya mensualmente vamos a estar con ella. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuarto martes? ¿El cuarto martes? Bueno, ¿el cuarto martes o ya lo van a cambiar a miércoles? Porque era el cuarto martes de cada mes. Cuarto miércoles, ya entonces con nosotros va a estar la abogada cuarto miércoles de cada mes. Ya reanudamos entrevistas y charlas aquí con la abogada Gabriela Hernández. Abogada, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias por seguir invitándome y pues bueno, también gracias a la gente que se conecta y que nos pregunta por este medio. Bien, pues esta fue la sección Defensa Jurídica Laboral con la abogada Gabriela Hernández. Bien, pues vamos al otro lado del estudio para continuar con nuestra siguiente entrevista. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en Impulsando el Derecho a través de la plataforma Ubavisión. Bueno, les recuerdo que nos pueden enviar sus dudas, comentarios y sugerencias al número WhatsApp al 55 81 88 37 57. Les repito el número 55 81 88 37 57. Si ustedes quieren ver este programa y todos los anteriores, nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Impulsando el Derecho, en YouTube como Impulsando el Derecho MX. Bueno, pues por fin ya está con nosotros la psicóloga Lilia Sierra en su sección Mejora tu Vida, y hoy nos trae un tema también muy controvertido,
Es sobre la salud mental durante el confinamiento. Vaya tema, bienvenida. ¿Cómo estás, Hola. Lilia? Muy bien, gracias. Bueno, también como todos con este Confinados. así es. Pues vamos a empezar. ¿Qué estragos, qué nos ha dejado este confinamiento? Claro, bueno, pues prácticamente ahorita se han visto muchísimos estragos, más que nada a nivel tanto económico Sí. como psicológicos. Okay. A nivel psicológico, lo que hemos estado viendo es que todas aquellas personas que, bueno, padecen de alguna enfermedad psicológica o trastorno psiquiátrico se han visto mayormente afectadas ante esta situación, porque implica un cambio para ellos todavía más fuerte, Sí. el quedarse en casa, todo lo que implica también en cuanto a nivel económico. Y bueno, pues en este sentido la verdad es que los niveles de ansiedad se han incrementado pues fácil en un 60-70%. Y también, por ejemplo, se han visto afectados porque si tenían terapia, iban a terapia, tienen que interrumpir esa terapia, ¿no? Es correcto, aunque hay quienes, bueno, habemos psicólogos que por el momento también estamos dando la psicoterapia a nivel, ya sea vía telefónica para quienes no tienen el acceso Okay, a internet, y también la estamos dando pues vía plataforma, ya sea Zoom y todas estas nuevas tecnologías Sí, que están pues teniendo este auge, ¿no? Todavía más fuerte. Ahora, digamos también la gente normal, que no teníamos algún, pues que íbamos al psicólogo, que tenemos algún seguimiento, pero que ahora también nos ha afectado a nivel en el autoestima, el estar en casa, ya no podemos estar enclaustrado, decimos, no, esto ya me causa ansiedad. En mi caso, por ejemplo, ya me la paso comiendo, yo no tenía esos 5 kilos de más, estoy sufriendo porque ahora me da hambre, ¿no? Sí, por claro. ejemplo. De hecho, la ansiedad se puede manifestar de muchísimas maneras, ¿no? En este sentido, de hecho, podemos ver lo que también implica el pensamiento de ansiedad pues, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Te digo que en mi caso es comer, y ¿ahora qué hago? Pues me siento a comer. Sí, y no solo es esa parte, sino que también a fin de cuentas es en la convivencia en casa, ¿no? Bueno, quienes cambia bastante. Cambia, ¿no? Hay quienes viven solos, puede ser que para algunos sea como esa experiencia enriquecedora de estar con ellos mismos, pero para las personas que les cuesta como más trabajo el estar solos, les ha conllevado el sentirse pues deprimidos, más ansiosos, sentirse que viene después, ¿no? Y qué están pasando ahorita, pérdidas de empleo. A fin de cuentas, esto no solamente ha sido un cambio a nivel de salud, sino un cambio a nivel social, ¿no? Y económico también. Vemos que es una reestructuración en muchos sentidos. Entonces, dentro de esta manera, por eso esta nueva normalidad, que ya a partir del 1 de junio entró en vigor esta nueva normalidad, como le llama pues, el gobierno. Un semáforo naranja que en realidad es rojo intenso, ¿no? Así es, ¿no? Digo, de hecho hay muchas críticas ante esto también en redes sociales, se ven tantos, bueno, bromas, ¿no? El mexicano es muy dado a la tarea que es el único capaz de reír de su desgracia o de la situación que está viviendo, ¿no? Y entonces pues están muy criticados esa situación de que bueno, es naranja, pero bueno, estoy diciendo que puede salir, pero en realidad el contagio todavía está siendo muy alto, ¿no? Y entonces es que seas consciente, o sea, ahí tendríamos que trabajar mucho con la empatía. Las personas tenemos que ser más empáticas. Yo creo que esa es una de las grandes situaciones que nos está dejando esta pandemia, ¿no? El ser más empático con la otra persona, saber escuchar, no solamente juzgar, porque la sociedad siempre ha sido muy dada a juzgar. Juzga ay, es que fulano no trae cubrebocas, o míralo, está tomándose fotos y subiendo videos por ejemplo, ahorita que también empezó de moda, ¿no? El TikTok. Entonces, está juzgar. Entonces, más allá de toda esta situación, yo creo que tendríamos que desarrollar esa empatía de ver hacia la otra persona, por qué también lo tiene que estar realizando. Tendríamos que ver, bueno, en el caso de, por ejemplo, algunas personas lo hacen para divertirse, algunos lo hacen para hacerse famosos, publicidad, etc.
pero entonces no teníamos por qué estar juzgando a la otra persona. Sí, más que nada es colaborar y, por ejemplo, lo que nos comentabas, el uso del cubrebocas, ¿no? Por respeto a las otras personas, por uno mismo hay que utilizarlo realmente. Somos tan egoístas que pensamos en nosotros mismos. El no traer cubrebocas, a mí no me va a pasar nada, es ser muy egoísta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he tomado, por ejemplo, muchas medidas también. Eso psicológicamente también afecta, ¿no? En demasía. Yo me lavo cada ratito las manos, enjuago el cubrebocas, cosas que antes obviamente no hacíamos y que estamos adoptando ahora esas formas, ¿no? Esas maneras. Claro, y derivado de también esta situación puede desencadenar de alguna manera a una fobia social. Sí. Puede llegar también a lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. No estoy tranquilo hasta que vuelva a anular la otra acción porque no estoy tranquilo si realmente limpié, si realmente me di cuenta. Entonces empieza esa parte, también luego tenemos una paranoia muy grande ante lo que está ocurriendo, ante esa parte de, híjole, ya toqué, por ejemplo, el cerrojo de la puerta, ¿no? Sí. Y entonces tengo que limpiarlo 4 o 5 veces al día o todo el tiempo, entonces no, o sea, que nos quede claro que de alguna manera también digo, sí puede, han habido casos, sí, donde por más que se están en el confinamiento, pues sí ya se ha pasado, sí. Infectados. Sí. Sin embargo, pues tenemos que tomar las medidas precautorias, a fin de cuentas, no caer en una obsesión tan grande, que digo, sí hay una línea muy delgada entre realmente estar llevando también este control, que también esa es otra situación. En las personas con estructura de personalidad muy controladora, se han visto todavía más afectados ante esta situación, porque esta situación es algo que se sale de su control. O sea, yo como persona estoy perdiendo el control sobre lo que vendría siendo, por ejemplo, primero mis finanzas, mi persona, porque y me lo comentaban también algunas pacientes, y de hecho pues lo comentaba algunas celebridades lo llegaron a comentar, no me siento igual y emocionalmente me ha pegado el no levantarme temprano para ir a trabajar, ¿no? O el desayuno con los amigos, el tránsito, claro, sí, también. El tránsito, el arreglar, o sea, me decían incluso algunas pacientes esa parte de, es que yo estoy acostumbrada, que de hecho también pues es abogada y es notarial, y me dice, es que yo no estoy acostumbrada a realmente estar pues en casa, en fachas, y o sea, no hay un motivo, ¿no? No hay algo que me motive. ¿Para qué me levanto temprano si no voy a ir a ningún lado? ¿Para qué me arreglo si no voy a salir? Y eso va mermando, por supuesto. Claro, y también estamos viendo que, de hecho, eso ha llevado también a trastornos del sueño. Sí. Muchas de las personas están teniendo este cambio también en lo que es su ciclo de sueño, ¿no? Porque por lo normal, si tú te dormías tipo 10, 11 de la noche para ir a laborar, al día siguiente y pararte 5 de la mañana, 6, 7, y de repente pues te estás acostando a la hora que prácticamente estabas dormido, ¿no? Sí, ya no hay ese desgaste de energía, ¿no? Estamos acumulando esa energía, ya no hay ese desgaste de energía, entonces no podemos dormir, ¿no? Es correcto, entonces cambia, porque a fin de cuentas, por ejemplo, pues ustedes como abogados que tienen que ir a juzgados, así, o sea, es un desgaste, ¿no? Es un desgaste que te desplazas de un lugar a otro, que de alguna manera, aunque también hagas otros trabajos, a fin de cuentas también pues te desplazas dentro de la ciudad. Pero bueno, eso lo vimos así de, ¿y ahora qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sigue? Entonces, en resumen, ahorita está afectando a nivel personal, las finanzas, el entorno laboral. ¿En qué más nos está afectando este confinamiento? También a nivel social y familiar. Social, estamos viendo también que se extraña lo que decíamos, ¿no? Sí, esta parte de las reuniones, las fiestas. Amigos, las fiestas, ¿no? Las bodas, cuánta gente ha perdido de alguna manera esta fecha, ¿no?
de sus bodas, han cambiado incluso pues toda la estructura, ¿no? Digo, se han cambiado también, bueno, económicamente eso también ha representado una pérdida muy grande para las personas que hacen eventos. Entonces, en general han sido todos esos cambios, porque pues ahora si te divertías en la boda, que bailando, que si esto, que si platicabas y demás, ahorita ¿cómo? Hasta incluso tomarte un café con los amigos se ha vuelto ya prácticamente una odisea, ¿no? Ahora, sí es difícil, ¿no? Tomar a veces medidas, el ir a un restaurante, se extraña, por supuesto, se extraña todo eso. Pero aquí voy a regresar otra vez un poquito al tema del trastorno del sueño, que es algo muy importante y me ha pasado porque estaba acostumbrado y creo que no soy el único, ¿no? Bastantes personas les ha pasado que, lo que comentábamos, ese desgaste de energía. ¿Qué hago? ¿O qué tratamiento hay psicológicamente para decir, bueno, voy a tratar ahora adaptarme a esta nueva normalidad, ¿no? Voy a tratar ahora de dormirme a las 10 de la noche. ¿Pero qué tengo que hacer? Ok, antes que nada ahí tendríamos que hacer ciertos cambios dentro de esta rutina. Sí. Si nosotros primeramente hicimos el cambio, que fue, bueno, estoy dentro de mi laptop, estoy trabajando vía remota, lo que sea, y de alguna manera pues me confío. También tenemos que establecer ciertos horarios, es importante. Aunque estén en casa, en casa, tratar de respetar lo más que podamos los horarios. Tratar de mover un poquito todavía esa parte. Si podemos, incluso como estamos en casa, hacer un poco de ejercicio, pues lo podemos realizar. Quienes tengan una bicicleta estacionaria, quienes tengan una caminadora, y si no, pues ponemos música, vemos cómo le hacemos, y bailar, lo que sea, una actividad que en ese momento de alguna manera también implique algún desgaste físico. Además de que también tendríamos que trabajar las técnicas de respiración, es importante incluirlas, porque algo que nosotros hacemos cuando estamos estresados o ansiosos, lo que hacemos es hiperventilar, no estamos respirando de manera correcta. Y entonces es cuando nos conlleva a sentirnos un poco ansiosos. Eso también es importante, además de que tenemos que tener una buena higiene del sueño. ¿A qué nos referimos con esto? A que antes de dormir, o sea, cero el estar revisando el celular, mandando correos, estarnos preocupando por que si mi jefe me mandó un WhatsApp a las 2 de la mañana le tengo que contestar, porque también esa es otra realidad. Y ser también nosotros honestos y claros. Créanme que la otra persona no se va a ofender, porque si ustedes dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo contestar mensajes a partir de las 9 de la noche, ¿no? Tal vez quieran dar alguna explicación, o si no quieren darla, adelante, o sea, es su decisión, tienen que respetarla. No puedo contestar mensajes a partir de las 9 de la noche porque yo sé que me voy a dormir a las 10, ¿no? Así es. Sí, es importante también en ese sentido marcar límites, ¿no? Sí. Porque también eso es otra situación que ha conllevado, sobre todo también, bueno, en el plan familiar. Las mujeres han llevado ahorita los meses más complicados porque conlleva trabajo en casa, trabajo del hogar, trabajo con los hijos. Sí, pues sí es difícil, ¿no? Ahora es ama de casa, es maestra. Así es. ¿No? El convivir con la pareja. Así es. Entonces, en ese sentido también han surgido por esto las desavenencias, ¿no? ¿Cuántos divorcios también se han suscitado, no? ¿Cuántas parejas a fin de cuentas dijeron, si de por sí andábamos mal, ahorita de verdad prefiero que cada quien por su lado? Incluso el índice de violencia intrafamiliar se ha disparado bastante, ¿no? Por lo mismo. Es correcto. De hecho, precisamente por esta situación, porque cada una de las personas tenemos ciertas características de nuestra personalidad y tenemos cierta tolerancia. Por eso también es importantísimo que tratemos de desarrollar tolerancia y empatía. Porque precisamente si estábamos acostumbrados a que yo trabajaba desde las 8 de la mañana prácticamente, estaba fuera de casa, y llegaba yo prácticamente 12 horas después. Entonces, en ese sentido, la verdad, la convivencia estaba siendo nula. Y ahorita estás conviviendo 24 horas, 7 días a la semana. Y entonces los espacios también, ¿no? O sea, se vuelve una pelea por un espacio de hasta de la sala, pues si por el control de algo, o sea,
por cosas tan insignificantes podemos molestarnos, incluso llegar a herir verbalmente a las personas. Entonces es importante que en ese sentido también tratemos de tener como esa empatía, y tratar de tener como esa, calmar nuestra ansiedad, precisamente. Entonces por eso podemos tratar de meter ciertas actividades. Para las mamás que están trabajando y están con sus niños y también están viendo la parte de pareja, es importante que también marquen un límite en cada sentido. Y también que aprendamos a pedir ayuda. Eso es muy importante porque la personalidad que también tiene, que se culpa de todo, que se llena de trabajo, que se siente el indispensable o la indispensable. Sí, cargando todo un peso, ¿no? Con todo. Entonces llega un momento en el que cualquier situación estalla. Sí. Entonces es importante también delegar. Por eso decíamos un poco sí, el control que de alguna manera hemos perdido, sí. Pero entonces también tenemos en ese sentido que ser resilientes. Tenemos que ver la vida como realmente es, porque también eso tenemos que desarrollarlo mucho también en nuestros pequeños. Nuestros pequeños, cada día estas nuevas generaciones han sido menos resilientes, porque como adultos nos hemos dedicado a resolverles la vida y ahorrarles lo que nosotros de alguna manera pasamos y, ay, no, pobrecito, no quisiera que pasara, ¿no? Y es difícil también, por ejemplo, con los niños en casa. Es una parte fundamental porque ellos también están en este confinamiento. Aquí en la Ciudad de México, a nivel república, también no han abierto las escuelas. Es difícil, si tal vez la relación, la convivencia en pareja es complicada, también ¿qué mensaje le estamos dando a los hijos? Así es, bueno, de hecho los mismos niños se sienten de alguna manera también tristes, o sea, para ellos también ha sido un duelo en ese sentido, porque de un día para otro dejaron de ver, bueno, nuestros pequeños, ¿no? En el caso de los preescolares dejaron de ver a su maestra, ¿no? A sus su amigos. maestra y sus amigos, y entonces si la maestra implicaba esa figura materna también que es dentro del aula y que es como su apoyo, ahora de repente presenta esa parte del desapego. Ahora, ¿cómo le hago si de repente la dejé de ver? O sea, ¿qué pasó con mi maestra? ¿Qué pasó con mis amigos? Si yo tenía fiestas cada 15 días o una vez al mes, que si con los primos, que si con los amiguitos y demás. Entonces, ahora paso a ya no salgo, ya no veo a mis amiguitos. O peor, también quienes veían a los abuelitos el fin de semana. Que de repente ya no vean a sus abuelitos, para ellos también ha implicado también ese duelo muy fuerte para ellos. Entonces, por eso en ese sentido también es importante que lo platiquemos con ellos y lo sensibilicemos. Si para nosotros los adultos es difícil comprenderlo, entenderlo, para los niños también es complicado. ¿Quién sufre más en estas situaciones? ¿Los adultos o los niños? ¿Quién son más susceptibles? ¿Quién lo perciben más? Yo diría que son más susceptibles los niños, porque precisamente para ellos es importante que el adulto le explique. El adulto le explique esa situación que está viviendo. Para el niño todavía es más terrorífico porque para el niño es la parte de mis papás son superhéroes. El niño tiene un concepto, mi papá va a derrotar al virus. Porque el niño, sobre todo los preescolares lo ven así, ¿no? Y los niños ya a lo mejor en una infancia tardía, lo que es una infancia tardía, media y tardía, pues de alguna manera como que empiezan a comprender la situación. Pero también les pegó la situación en lo que es los cambios, por ejemplo, quienes dejaban el jardín de niños, quienes dejan la primaria para pasar a otro esa transición, ¿no? Esa transición. De hecho, pues 2020 quedará como la primera generación que completamente virtual fue su graduación, ¿no? Y sí es difícil porque, por ejemplo, nosotros tenemos buenos recuerdos cuando íbamos en la secundaria, ¿no? En la primaria, ya voy a pasar a prepa. Y que esta generación no esté viviendo su vida como debería de ser, su vida normal, pues es difícil, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque también nosotros cerramos esos ciclos de alguna manera. Se nos permitió despedirnos de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestra escuela, decir como en ese sentido adiós.
Es un duelo que de alguna manera vives, pero te despides. Sí. Y ahorita de repente ya no llegas a la misma escuela. Ujú. Entonces eso sí es lo que les pega. Y entonces es esa confusión y ese duelo también, que era lo que decíamos en ese sentido. Claro, ahora también es difícil entender esta situación del COVID-19, esta etapa del confinamiento, porque regularmente estos virus son cada 100 años, ¿no? Es una etapa de cada 100 años, es lo que hemos visto. Ahora, para los adultos mayores es difícil entender esta situación, ¿eh? Porque no la han vivido antes. No hay quien viva ahorita que diga, ay, no, sí, yo me acuerdo. Son pocos tal vez, contados, pero es difícil. Los adultos mayores dicen, no pasa nada, no te preocupes, ¿no? Los adultos tenemos sí, alguna conciencia que no, mejor más vale prevenir, ¿no? Hay que cuidarnos. Los niños, pues obviamente tú se los tienes que enseñar para que ellos aprendan, sigan adelante. México ya no es el mismo, el mundo ya no es el mismo a partir de este virus. O sea, aunque sea difícil entenderlo, pero créanme que hay un antes y un después. El mundo ya no es el mismo, ya hay que utilizar cubrebocas, ya hay que lavarnos las manos, sana distancia. O sea, créanme, ya hay que hacernos la idea. Es difícil, ¿no? Para muchas personas que sí. Es que quiero hacer mi vida normal, ya me quiero ir a trabajar, no, o sea, no es lo mismo. Sí, no, porque a fin de cuentas algo cambió. Sí. Algo cambió y en ese sentido es lo que tenemos que realmente trabajar, porque ante esta situación emocionalmente la gran mayoría entra en una negación. Este mecanismo de defensa de nuestra mente de decir, no está sucediendo, esto no va a pasar a mayores, ya encontraremos la manera de salir. De alguna manera te bloquea en ese sentido, primero te bloquea y no te ayuda de alguna manera a adaptarte. Algo que también, bueno, en este sentido para eso es la resiliencia, es la manera que tú tienes de adaptarte a estas nuevas situaciones, ¿no? A qué tan resiliente puedes ser ante un cambio tan fuerte como lo que implica esta parte. Así es, ¿no? Pues sin duda es un tema muy interesante. Estamos platicando con la psicóloga Lilia Sierra en su sección Mejora tu Vida. Para que nos manden sus dudas, comentarios y sugerencias, les recuerdo el número 55 81 88 37 57. Tenemos un mensaje de Gabriela Suárez desde Monterrey. Saludos a todos en el estudio, muchas gracias. Nos dice Felipe, excelente tema con la psicóloga Lilia Sierra, muchas gracias. Nos mandan saludos desde el Estado de México. Dice, por aquí en el Estado de México, mucha gente no ha hecho caso a las recomendaciones del Estado. Y vaya que es por algo, ¿no? También están en los primeros lugares de contagio. Sí, tanto ellos como la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Es lo que le iba a comentar. Qué bueno que mandaron este mensaje, porque si nos damos cuenta, también el sector económico, el sector social se ve afectado de diferente manera. No es lo mismo en las cifras en alcaldía, por ejemplo, Coyoacán, a Iztapalapa, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente está muy marcada la desigualdad social y económica. Sí. De alguna manera también la falta de información en algunas personas. El que muchas personas siguen sin creer en este virus, en que muchas personas todavía dicen esa parte de que es una manipulación, etcétera, etcétera. Sí. O sea, podemos encontrar millones de pretextos, millones de situaciones que pueden llegar a decir sobre lo que es evitar el protegerse. Entonces, precisamente por esta situación y porque entramos en la negación, porque hay todavía demasiadas personas que entran en la negación de a mí no me va a pasar, yo no lo voy a transmitir y a mí no me va a pasar porque mi sistema inmunológico es muy fuerte. Bueno, pero ¿qué pasa cuando convives con otra persona? Claro. ¿Y qué tal que tú eres asintomático y la otra persona no? Sí. Ahí la verdad es que las personas estamos siendo más egoístas. Si yo tengo ese pensamiento de alguna manera todavía muy omnipotente, sí, de alguna manera de decir, a mí no me va a suceder, yo no lo transmito, yo me he cuidado, sí,
pero también tienes que cuidar de las demás personas. Por eso era lo que decíamos de la empatía. Nos Sí, ha faltado sí, mucho como sí, sociedad trabajar. Bastante. Y de hecho a mí me ha tocado, lo que comentábamos hace ratito, regreso al ejemplo de que decíamos, bueno, voy a recibir mensajes hasta las 9 de la noche. A partir de ahí ya no me mandes mensajes. Sí, hay personas que lo toman a mal y, ay, qué grosero eres. Pero hay que pensar también en uno mismo. La otra, me ha tocado, por ejemplo, personas que encuentro y que te quieren saludar de abrazo, ¿no? Y les he dicho, no, mejor así, de codito, y lo toman a mal, ¿no? Ay, qué payaso, qué esto. Pero no, o sea, realmente hay que respetar la opinión de los demás, ¿no? El Sí, sentir claro. de los demás. Si yo no me siento cómodo, si sabemos que una de las reglas es que no haya contacto físico, ¿por qué voy a abrazar? ¿Por qué voy a dar el besito en la mejilla, no? Sí, Amigos, amigas que digan, ay, hola, ¿cómo has estado? Y no te dan tiempo de nada cuando ya te están dando el beso en la mejilla, ¿no? sí, y es importante en ese sentido, la verdad, el poner, tanto uno poner el límite como la otra persona que de alguna manera tiene que ser pues más empática, Sí, ¿no? sí, Comprender, sí. no tienes por qué ofenderte. Sí, la verdad es que de alguna manera no lo estás haciendo por grosería, o sea, estamos cuidándonos, estamos ante una nueva realidad que de alguna manera está siendo pues complicada, por eso decíamos, o sea, está siendo complicada pues en todos los sectores, pero tenemos que afrontarla. Así es la vida en ese sentido, por eso es lo que decimos sobre la resiliencia. La vida te obliga a hacer cambios, la Sí. vida te avienta a fin de cuentas, no te avisa, no te dice, ay, porque eso también me ha ocurrido, ¿no? Con los niños preescolares, que también con los que he trabajado. Okay. Los papás de ahora les tienen que dar toda una explicación para cambiarles la actividad, porque si no el niño se altera o se enoja Okay. y les causa algún daño emocional. Sí. Entonces, lo que yo les digo a los papás es que tienen que decirles a los hijos que de alguna manera la vida no te va a avisar. La vida de repente te hace el cambio Sí, de sí, sí, 180 sí. grados. Sí. O sea, de un lado estás acá y después estás del otro lado. Entonces, que tienes que prepararte emocionalmente, sí. Que no es fácil, no es fácil. Pero entonces, ya lo decía Darwin, quien se adapta es quien sobrevive. Sí. Y es el nivel de adaptación que debemos de tener. Sí, cambiar esa perspectiva, por ejemplo, también cuando vamos a comer, que unas carnitas, unas quesadillas, dices, no, es que sabes, yo no como esas cosas, me estoy cuidando. Ay, qué payaso eres, ¿no? Muchas cosas, el tomar alcohol, ¿no? Igual, otra, oye, tómate una cerveza, no, ¿qué crees que yo no tomo? Ay, ¿cómo eres? ¿Ya ves? O sea, hay que adaptarnos de verdad a esta nueva normalidad. Claro. Respetar lo que es la salud, ¿no? El respetar esta nueva normalidad de sana distancia también. Así es. Entonces, ¿qué casos has visto más o has tenido más, pues más pacientes para atender este caso del confinamiento? ¿Se dan más en personas adultas o en Pues personas menores? yo he visto como mayor incidencia en adultos. En adultos. En adultos, porque los adultos han tenido, digamos, esta parte de afrontar el estrés laboral Sí. y el estrés en casa. Entonces, he tenido mamás desesperadas, mamás de que dicen ya no puedo más, me siento muy angustiada, o sea, al borde del llanto precisamente por la situación. Precisamente también porque tienen que estar más tiempo con el hijo y la pareja. Sí. Entonces también han sido situaciones que de alguna manera les ha pegado más, ¿no? Además, sí, a nivel económico, porque precisamente, o muchos también, yo diría que el 20% de las personas que he tenido durante este confinamiento han perdido su empleo. Entonces, ante ese sentido, la verdad se han visto ante la necesidad de cambiar el giro. Por ejemplo, si eran buenos, bueno, ahorita todo el mundo vende de todo, ¿no? Sí, lo que también se dice, ¿no? Sí. Pero pues también se trata de supervivencia, ¿no? Entonces, de adaptarse, Sí, porque si dices, ay, yo estudié para esto y chin, ahora ya me cerraron aquí, ya me despidieron, ahora tengo que volar zapatos, ahora tengo que vender tacos, digo, no es que sea mal el giro, ¿no? El oficio, pues. Pero tú ibas con un proyecto de vida.
A eso me refiero con lo que rompes. Yo quería ser abogado y ahorita cerraron los juzgados, ¿qué hago? Bueno, pues tengo que vender, tengo que preparar, tengo que hacer, o sea, vernos en otra perspectiva, ¿no? Así es, o sea, a fin de cuentas es esa parte, ¿no? Que decíamos, el ser empático y resiliente. Sí. Porque es muy fácil, por ejemplo, ahorita que también se mencionaba mucho que incluso actrices que de la pantalla chica, Sí, ¿no? sí. Que tuvieron que estar vendiendo hamburguesas, que tuvieron que realizar ventas de garage, de alguna manera es generar ingresos, Sí. porque en este sentido era lo que decíamos, o sea, tienes que ser resiliente en ese sentido. Sí. Ok, por ejemplo, ¿no? Mi rubro siempre ha sido la parte de educación dentro de las instituciones. Okay. El ramo educativo también ha sufrido un gran, tanto ahorita se ha visto con desempleos como también muchas deserciones escolares, porque precisamente ahorita lo que está siendo primordial es la salud. Sí, hay muchas personas que precisamente por esa pérdida de empleo ya no pueden pagar la colegiatura, o sea, es sumamente difícil esta situación, pero podemos enfrentarla, por supuesto, hay que acudir, y si sentimos que no podemos, para eso están los psicólogos, los expertos, para que les expliquen y les digan qué es lo que está afectando, ¿no? Si no se sienten a gusto, si sienten que ya no es normal algo, una discusión, que cada rato están peleando, cada rato están enojados, que también ya no se quieren levantar de la cama, son síntomas, son señales, ¿no? Claro, la depresión también, que es algo que ahorita también muchas personas han estado empezando a tener, Sí. Precisamente es por una añoranza del pasado. Recordemos que ansiedad es un exceso de futuro. Y depresión es un exceso de pasado. Cuando nosotros vivimos más que nada en el pasado, preocupándonos por todo lo que fue y que no volverá, porque en ese sentido, pues la verdad es que no va a volver. No va a volver. Sin embargo, tenemos que aprender a adaptarnos y modificar qué es lo que podemos hacer. A lo mejor, pues, amigos que no veíamos desde hace mucho tiempo, pues decir, oye, vamos a organizarnos en algo virtual, nos conectamos de 5 a 6, es un decir, 1 hora más o menos, y pues con eso. Pues está excelente, gran tema, la verdad. Los invito para que sigan a la psicóloga Lilia Sierra. Le invito también a usted para que nos dé sus números de contacto, redes sociales, porque hay muchas preguntas de nuestro auditorio, y para que queden sin alguna duda. Claro que sí. Bueno, mi teléfono para WhatsApp es el 55 85 81 65 53. Mi correo electrónico es sierrapatino@gmail.com, y también me encuentran en Twitter como @LiliaGeorginaS1, y lo que es Instagram, también estoy manejando Instagram, me encuentran como Lilia-Sierra-psicóloga. Entonces, pues, lo que los pueda apoyar, de hecho también estoy dando sesiones vía virtual, pueden comunicarse conmigo. A fin de cuentas, lo importante es el bienestar también de nuestra salud mental. Así es. Estamos comentando también hace ratito fuera de cámaras, quienes no tengan la posibilidad de internet, quienes no tengan internet, también la psicóloga se comunica con ustedes vía telefónica, así que no hay inconveniente, no hay ningún pretexto. Siéntanse con la confianza de decir, me está pasando esto, ¿no? Porque es difícil decir, tengo un problema, es difícil a veces aceptarlo. No, me siento raro, a ver, voy a preguntar qué significa esto, por qué estoy así, qué sintomatología es la que tengo, ¿no? Sí, de hecho, pues eso es algo que también hemos intentado trabajar toda la sociedad de los psicólogos, todos los psicólogos en general, para que las personas sepan pedir ayuda. No siempre es fácil, así es. Y no siempre podemos realmente tener el ánimo arriba. Ajá. Estamos hablando de que somos personas normales, y también está bien sentirnos mal a veces, y por eso es cuando necesitamos decir, no me siento bien, me siento así, y también es importante saber cuándo pedir ayuda. Así es. Bueno, pues yo ya dije que en mi caso mi síntoma es que estoy comiendo demasiado, pero ya voy a hacer otras actividades. Hay que distraer la mente. Hay que distraer la mente, no solamente con algunas actividades, sino también con juegos mentales, un crucigrama,
una sopa de letras. También la mente necesita estar activa, ¿eh? No solamente el cuerpo, o sea, hay que activar la mente. Un libro que dejaron a medias, este es el momento para leerlo, para concluirlo, ¿no? Sí. Sí, digo, podemos buscar maneras, ¿no? Sí. Incluso hasta si ahorita con esto de la nueva normalidad, si ya están abriendo ferreterías, algún desperfecto que tenga nuestro hogar, si queremos cambiar decoraciones, pues a lo mejor mover por un tantito que movamos los muebles, hasta también eso Sí. implicaría que de alguna manera le estamos dando un giro también a nuestro entorno en ese sentido. Así es, y como nos platicabas hace ratito, también esas técnicas de respiración para que te contacten y les digas claro. cómo hacer esas técnicas y sentirse mucho mejor. Bueno, pues la psicóloga Lilia Sierra. Vamos al otro lado del estudio. Hola, ¿qué tal amigos de Impulsando el Derecho? Es un gusto volverlos a saludar. Previo y bueno, ya durante lo que va todavía de esta desafortunada contingencia, es un gusto recibirlos en su sección El Poder Acusatorio, y el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Carlos Espinosa, y nos da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación aquí a la sección favorita, El Poder Acusatorio, para que nos hable respecto a la trayectoria de la revista Criminogénesis. Moisés, muchas gracias por acompañarnos también en la mesa. Muchas gracias, es un gusto estar de nuevo en el programa, es su programa favorito. En esta ocasión tenemos al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que nos va a hablar, como bien lo comentó Andrea, al respecto de criminogénesis. Pero para poder llegar a ese punto, quisiera leerles un poco su trayectoria profesional. Se ha desarrollado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como juez ad hoc en la Corte Interamericana. Casos de Valentina Rosedo, Cantú e Inés Fernández Ortega. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Procesal Penal con mención honorífica y maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. E igualmente es doctor en Política Criminal con mención honorífica y doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto tenerlo aquí. No, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Les puedo yo decir, sino agradecer al programa Impulsando el Derecho, y bueno, en este segmento me parece muy importante el derecho penal acusatorio. Y bueno, pues quiero yo hacer una muy breve referencia de agradecimiento a Andrea, por supuesto, y por supuesto a ti también, Moisés. Gracias también por el curso que has venido diseñando en redes sociales. Y pues bueno, nada, a la orden. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. El doctor Alejandro Carlos Espinosa es un hombre visionario quien ha sabido llevar la dirección de la revista Criminogénesis. Esta es la revista Criminogénesis, ya el gremio jurídico en materia penal y criminológico bien conoce de esta importante revista, y el doctor ha sabido llevar la dirección de forma excelente a través de 12 años ya. Aquí en mis manos tengo el número 18, está por salir el 19, pero bueno, es una revista que parte de un número 0, por lo que ya son 19 números, doctor Alejandro. Sí, así es. Dijéramos que el próximo número será la 20ª edición de la revista. Como bien señalas, son 12 años de estar impulsando investigaciones científicas de derecho penal, de tecnología, y por qué no decirlo, también se han sumado aspectos muy importantes de seguridad pública. Es el caso de este número que trata sobre seguridad pública, y obviamente otro aspecto que me parece muy importante es siempre ha tenido la presencia transversal de los derechos humanos como eje, ¿no?, del análisis y del estudio, particularmente a partir del momento de su nacimiento, que es curioso, ¿no? Digamos que empata con el modelo del sistema de justicia penal adversarial que ahora nos rige, ¿no? Así es, doctor. Hablar de revista Criminogénesis es hablar de cultura jurídica penal. Tenemos el dato del registro de más de 300 autores de la A a la Z, ¿verdad? Así lo señala bien su índice de autores. Podemos encontrar desde un Aguilar López hasta un Zaffaroni.
¿Cómo ha sido posible coordinar a tantos grandes del derecho penal y la criminología entre autores nacionales e internacionales, doctor? Bueno, pues la verdad es que Criminogénesis agradecemos mucho la confianza de los autores, tanto nacionales como internacionales, que han, digamos, que depositado este voto a favor de la revista, porque todos son amigos de entrada, ¿no? Claro. Y además son personas que coinciden en esta idea de compartir el conocimiento, de impulsar el derecho a propósito del programa, ¿no? Claro. Impulsar también la idea de el estudio de la enciclopedia de las ciencias penales. Así es. Y bueno, esta visión de conjunto que tiene Criminogénesis respecto de toda la problemática tiene un planteo en doble vía, ¿no? Criminogénesis tradicionalmente, desde que se lanza el número 0, que fue un número misceláneo, ha estado alternando con un misceláneo y con un número especializado sobre un tópico particular. Excelente. ¿Me permite hacer una pregunta? Sí, claro. A mí me surge una duda. Creo que es importante tenerlo en cuenta, ya que vamos a estar dando difusión a lo que es Criminogénesis. Me gustaría saber, ¿por qué Criminogénesis? ¿Cuándo surge y cuál fue el motivo, por llamar así, a toda esta compilación de Academia Jurídica y Cultura Jurídica? Bueno, el nombre de Criminogénesis, los jurispenalistas lo saben muy bien, o sea, es el origen del crimen, ¿no? Y finalmente, a partir de esa idea, se pensó en una palabra, en un vocablo que agrupara pues, precisamente pues, las ideas de las ciencias penales, la enciclopedia de las ciencias penales. De hecho, la estructura de la revista está construida con base en esa enciclopedia de las ciencias penales, a partir de, pues, digamos que el centro del derecho penal, que sin duda alguna son los delitos, ¿no? Y en este contexto, pues la revista Criminogénesis ha pensado, que tengo un ejemplar a la mano, ¿no? En esta idea de pensar en el derecho penal, en el derecho procesal penal, en el derecho ejecutivo penal, obviamente en la criminología, en la política criminal, en la criminalística, en la seguridad pública, en la seguridad en general, derechos humanos, y bueno, y en ese sentido la revista ha buscado recoger las opiniones, los planteamientos de juristas nacionales e internacionales en temas muy específicos, ¿no? Claro que sí, doctor. También, pues obviamente se notan grandes vínculos con las instituciones. Vemos que tiene vínculos con la UNAM, con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otras universidades e institutos importantes. ¿Qué ha significado para usted durante estos 12 años el hecho de poder hacer esos vínculos con tan grandes instituciones? Bueno, pues la verdad para la revista es un honor, es un privilegio y es un logro, sin lugar a duda, haber podido compartir, por ejemplo, un sello editorial con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, por ejemplo, claro, ¿no? O con la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Me parece que esta idea de conformar alianzas es fundamental. Hoy en día no podría entenderse el éxito de los investigadores sin esta multidisciplina y esta visión integradora que Criminogénesis ha tenido muy claro, ¿no? Y también este particular modelo en donde se conjugan a veces investigadores muy consolidados, ¿no? Claro. Maduros, etcétera, o como bien este número que tuviste a bien coordinar, Andrea, Sí. Muchas gracias. Gracias, Con los abogados penalistas jóvenes, ¿no? Sí. Que han destacado de manera muy interesante en el foro. Bastante, creo que son las generaciones que de hecho vienen de la mano de esta reforma y este sistema. Sí, sin duda, yo creo que quien no piense en que existe el relevo generacional, pues no sé en qué esté pensando. Entonces, esta alianza de los más jóvenes Claro. con los, digamos, maduros y con ya muy expertos o consolidados, pensaría yo, investigadores de la talla del doctor Sergio García Ramírez, no sé, Claro. otros, pues ya estamos pensando en que son décadas de investigación. Así es. Sí. Ya que entramos más en este tema de
familiarizarnos con lo que sigue criminogénesis, con todos los actores que han participado. ¿Qué le parecería si nos cuenta un poco acerca de las personalidades de este consejo editorial que tiene criminogénesis? Bueno, pues con mucho gusto, sí lo hago. Yo quisiera decir que el consejo editorial de la revista pues, es un consejo editorial muy amplio, ¿no? O sea, y me parecería como quizá injusto mencionar algunos nombres y dejar de mencionar otros, pero de manera aleatoria hablaré de algunos de ellos, que además quiero decir, quiero presumir esa parte, Sí. Los miembros del consejo editorial de la revista Criminogénesis también han sido autores de la revista. Por ejemplo, pensar en mi distinguida amiga y maestra Irma Griselda Muchopegui Requena, por ejemplo, pensar en David Cienfuegos Salgado, Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez, que acabo de mencionar, investigadores que no a veces no necesariamente son penalistas, pero que están muy vinculados con el tema de la seguridad, como Carlos Hoffman Aro, ¿no? O quienes han tenido responsabilidades como ombudsman, el caso de Luis González Plasencia, o el propio titular director de Nacife, el licenciado Gerardo Laviaga Rendón, pensar en la maestra María Canseco Guzmán, por ejemplo, también en Roberto Ochoa Romero, en Verónica Román Quirós, no sé, me parecería que sería muy complicado mencionar a todos, a mi querido Antonio Millán Garrido, que desde España ha hecho un gran trabajo en la investigación. Me parece que sería como un poco complicado, un poco arbitrario, pero lo que sí quiero decir que es un consejo editorial consolidado, es un consejo editorial de personas que han trabajado de manera muy importante a favor de la revista, como el caso del propio doctor Rafael Estrada Michel también. O sea, la revista cuenta con estas alianzas, ¿no? Sí. Que son alianzas, yo diría que de primer nivel. Sí, así es. Sin duda de primer nivel y sin duda grandes juristas. Tenemos aquí saludos desde Monterrey y nos felicitan al doctor por la revista. También escribe Tania, como pregunta que cómo puede conseguir la revista. Tania, te lo vamos a dejar en los comentarios del programa. Y desde Canadá nos dicen que les encanta el programa de Impulsando el Derecho. ¿Qué puedo encontrar en la revista? Soy Armando, les saludo desde Cancún. Claro que sí, les vamos a estar dando información tanto en los comentarios de la cápsula como en nuestra página Criminogénesis, revista Criminogénesis, y en la página también de su programa jurídico favorito, Impulsando el Derecho, para que adquieran la revista, para que adquieran estos números que son sin duda de gran interés. Doctor, llama la atención, estaba viendo entre los números que tiene Criminogénesis y tiene su estructura con las partes a tratar que usted ya bien mencionó. Llama la atención que es a partir del número 4 que empiezan a tocar el tema o se incorpora la parte de derechos humanos. ¿Esto a qué se debe, doctor? Sí, en efecto, se debe un poco quizá también a la formación que yo tenía en el tema de derechos humanos, primero como visitador, después como investigador, en la propia CNDH, como mi participación en el sistema interamericano, etcétera, mi clase en la propia universidad donde tengo el honor de ser profesor por posición. Claro. Pero particularmente la idea es esa transversalidad de los derechos humanos que me parece que se tocan de manera permanente con el derecho penal. Así es. O sea, si yo pienso en temas de derecho procedimental penal, pues necesariamente voy a tener que observar el debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera, temas de derechos humanos, ¿no? Claro. Si yo me meto con temas de derecho penal, hablar de bien jurídico tutelado, pues, hablar de los mismos bienes y valores que protegen los derechos humanos. Es más, o sea, yo pensaría, hablar de la política criminal, pues es un tema que tiene que ver con los derechos humanos de manera permanente, la seguridad pública, claro. Es un binomio indisoluble con los derechos humanos. Entonces, sí. De esta manera se determinó, por parte del Consejo, evidentemente incluir a los derechos humanos como un segmento más, al igual que posteriormente se hizo con el tema de seguridad, no pública, sino seguridad. ¿Para qué? Para incluir a la seguridad nacional, seguridad de Estado, seguridad pública, claro. en el sitio más amplio.
Muy bien, doctor. ¿Nos quisiera platicar acerca de la inserción y las invitaciones a la lectura? Porque está claro que estamos, y en la revista se manejan temas muy puntuales y muy específicos que pues son del interés general, sobre todo del interés del gremio jurídico. Pero nos quisiera platicar respecto de este tema. Sí, digamos que ese ha sido un elemento que desde el número 0 se nace con criminogénesis y tiene que ver con esta, como bien lo dices, pues es esta invitación a la lectura y es traer libros frescos, libros novedosos, libros vinculados con la enciclopedia de las ciencias penales que pudieran resultar de interés para los lectores de la revista. Digamos que es una forma de impulsar precisamente esta idea de la investigación, del estudio, del análisis, ¿no? Obvio, esta idea de las recensiones ha dado un resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente se hace con libros nacionales, sino también con libros internacionales. Y esto dio paso o dio pauta al surgimiento de una nueva sección de chiquita, ¿no? Que sale a partir de este número que tiene que ver con entrevistas, ¿no? Entrevistas cortas con expertos respecto de temas muy particulares. Entendido. Muy bien, doctor. Sí, es lo que veíamos en esta revista 18, que es ahí donde se empieza a incorporar la parte de las entrevistas a expertos. Y vamos a tener a partir de ese número en adelante entrevistas a diversos expertos, ¿o es únicamente para el número 18? No, yo entiendo que es una parte que se propone, se impulsa para quedarse. ¿Por qué? Porque muchas veces es esta lectura corta de son 2 páginas, 2 pastillas, pues, ¿no? Claro. De análisis, de reflexión, donde se le pueden hacer preguntas muy precisas a los diversos expertos y de manera contundente, categórica, precisa y puntual, ¿no? Sí, claro. Se genera esta información, obviamente, que va a abrir, o sea, digamos que pie de rama para acercarse o a sus obras, o a sus investigaciones, o al conocimiento de una materia en específico, ¿no? Claro, y qué mejor y qué enriquecedor que desde el punto de vista, pues, de una persona muy metida en su ámbito, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de un litigante, o de un juez, o de un ministerio público, o de un perito. Sí, esa parte yo la veo muy bien, sobre todo porque hemos recibido ya al momento pues mucho interés por participar en esta parte de las entrevistas y bueno, obviamente tiene un elemento que me parece importante. O sea, la revista no tiene imágenes, porque como quienes conocen, claro, es una revista de investigación, una revista científica, vale la expresión. La famosa, ¿no?, revista Libros, así la conocen. Sí, así se le conoce en Tabasco. Bueno, el tema es que por primera ocasión se están insertando en las entrevistas la fotografía, ¿no?, de la persona entrevistada. Sí, parte precisamente con esa idea de que se le conozca, de que se difunda, porque a lo mejor pues, yo leo un nombre, el que sea, y no me va a decir nada. Pero, así es. Sí, claro. Viendo la imagen, pues es un tema que además como que le da más... Sobre todo, perdón que le interrumpa, sobre todo si es una persona que pues está apenas dándose a conocer, que está teniendo su carrera, pues yo creo que sí le sirve mucho que se le da a conocer de esa manera. Creo que es una buena manera para... Yo creo que a todos, mi querido Moisés, y te voy a decir por qué. Porque Criminogénesis es una revista que se está sacando mucho con los jóvenes. Sí. Y a lo mejor hay personas muy consolidadas, no sé, te puedo decir cualquier nombre, ¿no? Sí, de los que ya mencionábamos. De los que ya mencionamos, o Klaus Roxin, por ejemplo, sí, o alguna personalidad de ese tamaño, ¿no? Que físicamente no los ubican, no porque el señor no tenga suficiente fama, por supuesto que la claro, tiene, que la tiene. ¿no? Pero estamos pensando en un grupo de personas que se están aproximando a los contenidos de la ciencia penal, ¿no? Que también están sumando al público de Criminogénesis. Pues bueno, tú eres un ejemplo clarísimo, me estabas platicando. Así es. Un año de haber egresado de la escuela, así es, de la universidad, y mira, ya desde con tu bufet, y aparte con el tema de que estás introducido en este tema de la investigación. A mí me da mucho gusto y la verdad yo hago votos porque muchas personas como tú sigan estas líneas, ¿no? Pues muchas gracias.
Muchas gracias por el reconocimiento. A propósito, ahorita se toca el tema de la investigación, de los jóvenes y demás. Hay un tema en particular que surge de Criminogénesis, que es la revista Cadena de Custodia. Yo tengo entendido que esta revista Cadena de Custodia pues nace, ¿no? Pero sí nos gustaría que nos platicara más al respecto de por qué esa separación y hacer puntual un comentario. En el mismo eslogan de la revista Cadena de Custodia se menciona la excelencia de la investigación. Entonces, sí sería bueno que nos desarrollara más acerca del tema, porque yo personalmente puedo compartir que tuve la grata experiencia de colaborar en dicha revista, en dicha publicación, pero sí nos gustaría que nos hiciera público, sobre todo para la gente que apenas va conociendo y para esta gente joven que tiene pues la oportunidad de colaborar. Sí, yo quisiera referir a Cadena de Custodia como la revista hermana o la revista hija, quizá, de Criminogénesis. Una de las diferencias importantes es que precisamente Cadena de Custodia es una revista digital, ¿no? Y bueno, el hecho de reconocer e identificar este proceso de cambio de lo tangible a lo digital, pues es como muy evidente, ¿no? Así es. Y obviamente quienes están más cercanos a lo digital son los más jóvenes, por razones de las generaciones. No porque los más grandes no nos podamos aproximar, acercar, que les gusta mucho, pues sí, pero el tema es que las nuevas generaciones nacieron con eso, ¿no? Claro. Entonces, y además es una revista más ligera, o sea, hablo ahí un poco de las características de los artículos de Criminogénesis, son artículos que pueden ser, de entrada la revista es indexada, ¿no? Está el proceso de ser arbitrado, ¿no? Que puede ser reconocida incluso para procesos tan complicados o tan importantes como el Sistema Nacional de Investigadores. Un tema muy serio, ¿no? Y no es que no lo sea Cadena, pero Cadena es una revista mucho más ágil, porque por su extensión de entrada son artículos pequeñitos, de 5 cuartillas, ¿no? Y que además tienen un público objetivo básico, ¿no? Es una revista pensada para policías y para militares, ¿no? Okay. Entonces, eso es un tema en donde pues, el lenguaje tiene que ser más sencillo, más accesible, y bueno, recurre mucho a los gráficos, etc. Esta parte que me parece que, además de ser didáctica, es amigable. Entonces, esa es la frescura de Cadena, y además es mucho más rápido, ¿no? Construir una revista electrónica que una revista impresa, ¿no? O sea, hay una diferencia claro. entre las dos variantes. Sí. A propósito, recién fue publicado el número 6 de Cadena de Custodia, que ustedes pueden encontrar en la plataforma de la revista Criminogénesis, pero el tema 6 trató de razonamiento probatorio. Sí. Es un tema, la verdad, desde mi punto de vista, que tiene que ser muy puntual en muchas cosas, porque personalmente yo, desde mi perspectiva, lo puedo ver como un tema poco explorado en México. Siento que al respecto de todo lo que se habla del tema, es mucho dar opinión, es mucho darle estudio, pero en el mundo tangible no hay los suficientes elementos, aún en la legislación, en la doctrina, para poder nosotros aspirar a lo que se desarrolla en el tema. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto de todo lo que se publicó? Bueno, yo la verdad creo que la riqueza de ese número es muy grande, ¿no? Porque al final del camino, y lo voy a decir como lo siento, ¿no? Sí. Los asuntos se ganan probando. Así es. ¿No? Entonces, sí puede ser muy interesante la parte de la argumentación, la fundamentación, tal, así es. Pero las formas son fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que todo este desarrollo que se da en torno a la propia teoría de la prueba y el razonamiento probatorio, entonces, son temas muy frescos, ¿no? Muy nuevos, y que además corresponden al modelo procedimental penal que hoy priva, ¿no? Que es lo que se apena la adversaria. Entonces, bajo esta idea, toda la diversidad de autores, repito, la gran mayoría, claro, jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Que nos ofrecen sus conocimientos, y en contrapartida de Criminogénesis les ofrece un espacio para
para que puedan expresar sus ideas, pues me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque eso va a dar pie seguramente a un número posterior de casos, ¿no? De casos concretos en donde también participen los miembros del Poder Judicial, tanto federal como los estados, por común, ¿no? En donde nos expresen un poco, ¿no? Cuáles son los criterios Así es. que se están adoptando, y también pues, los litigantes, por supuesto, ¿no? Que son los que provocan precisamente la creación de nuevos criterios por parte de las opciones de los jueces. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Nos puede platicar cuál es la visión que usted tiene respecto a la revista en los próximos, no sé, en los próximos siguientes 12 años? ¿Cómo ve la revista Criminogénesis? Usted que es el director, ¿vamos a tener revista Criminogénesis para rato? Primero Dios, sí, si la salud nos presta también esta variable también, y pues bueno, yo considero que sí hay que impulsar este tipo de proyectos que ya están de alguna manera encaminados, ¿no? Dar el siguiente paso, este es el paso al arbitraje de la revista, y creo que quizá, y así lo marca la perspectiva, en algún momento Cadena alcance a Criminogénesis, Claro. Y después la que va a ser hermana de Cadena va a ser Criminogénesis porque va a terminar siendo una revista virtual. No sé en cuánto tiempo. Ahorita todavía hay como mucho nostálgico, yo soy uno de los nostálgicos del papel, ¿no? Claro. Pero va a llegar un momento en que quizá Criminogénesis pudiera llegar a ser también virtual, ¿no? Entonces, yo la veo en ese contexto, y lo que apostaría sería un poco como a la consolidación que se está haciendo ya con el jurista Manuel Vidal Riarechiga, que es miembro del Consejo Editorial, ¿no? Que es llenar todas las representaciones de los estados, porque sí tenemos representación de estados, pero no en todos, ¿no? Claro. Y entonces se está generando ahí esas participaciones, y en algunos otros países, porque tenemos en algunos países, pero no en otros. Entonces, aprovechando esta conectividad y estas ventajas de poderlo hacer virtual todo, ¿no? Pues sí darle ese impacto, y bueno, quizá en un futuro Criminogénesis pueda permitir que abra alguna revista paralela también que se dedique a temas de derecho civil o de derecho familiar, no lo sé, ¿no? Pero bueno, Excelente. por ahí sería la idea. Que tenga su Perfecto. programa. ¿Dónde? Que tengan su programa también. Sí. También, ¿verdad? Sí, bueno. Tenemos por ahí, a ver, Moy, ¿me ayudas? Sí, nos mandan felicidades a todos los conductores del programa. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Les encanta el Poder Acusatorio, el Poder Acusatorio. Muchísimas felicidades. No, muchas gracias, al contrario, si estamos aquí es por ustedes. Excelente ponente, me encantan sus explicaciones. Doctor, palabras dedicadas para usted. ¿Cómo puedo participar para escribir un artículo en la revista Criminogénesis? ¿Qué se necesita para publicar el Criminogénesis, doctor? Bueno, la verdad es que Criminogénesis tiene la página abierta, ¿no? Se puede mandar la propuesta, pues evidentemente cumplir con algunos requisitos, pues digamos que de forma y de fondo, ¿no? Claro. A través de una adecuada metodología de la investigación, es un poco libre en esa parte, porque bueno, quiero decirlo, y lo es también para Cadena de Custodia, los autores son responsables de sus artículos. O sea, finalmente la revista no es responsable, etcétera, pero sí cuida que los artículos cumplan con algunas características, ¿no? Entonces, pues la idea es que se acerquen a través de la página de la revista, que manden su propuesta, su proyecto, y bueno, a lo mejor en el siguiente número inmediato, pues no va a ser porque a lo mejor no coincide con el tema, pero por ejemplo, si fuera coincidente con el tema, pues evidentemente podría entrar, ¿no? Entonces, la revista está abierta, tanto Cadena de Custodia como Criminogénesis, para recibir participaciones. De hecho, muchos de los autores, más en últimos tiempos, se han acercado a Criminogénesis. Claro. Por supuesto, también Criminogénesis sigue buscando otros autores,
Pero mucha gente sí se ha acercado a la revista con sus propuestas, con sus artículos, y eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Excelente, doctor. ¿Nos puede platicar en qué países ya se tiene presencia? Sí, claro. ¿En qué países ya tenemos lo podríamos representaciones? mirar de aquí sin ningún problema. Podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos a Matías Bailón, que es un jurista argentino de reconocido prestigio, con la representación en Argentina, a Getulio Correa, que es un jurispenalista, un poco del derecho militar, pero es representante en Brasil, a Javier Luis Correa, que es representante de Costa Rica, a Silvia Pérez Nájera, en Cuba, a Manuel Francisco Quintana Díaz, en España, a Valentina Corcelli, en Italia, a Cristian Donaire Montesinos, querido amigo, ¿no?, de Perú. Y bueno, y tenemos también en algunas entidades federativas, Orlando Recalde en Campeche, lamentablemente Oscar García Díaz falleció en Chihuahua, pero seguramente tendremos alguna persona que esté por allá también, Arturo Flores Albor, aquí en la Ciudad de México, Manuel Vidal en Guanajuato, David Cienfuegos Salgado, que todos reconocemos como un jurista mexicano de gran calado por el estado de Guerrero, Roberto Ochoa Romero por el estado de Hidalgo, Eduardo Franco Quiroz por Nayarit, Mario Javier Benavides por Nuevo León, y en fin, o sea, tenemos una representación amplia pero no son todos los estados. Claro. Incluso yo creo que a posteriori, pensar, por ejemplo, que ese representante en estados como muy amplio, ¿no? A lo mejor se podría comenzar a pensar como en ciudades, ¿no? Claro. Porque a lo mejor alguien es de Guerrero, sí, pero Guerrero es muy grande, por ejemplo, ¿no? O Oaxaca, no sé. Entonces, pensar como por regiones, etcétera, pero eso se irá madurando y se irá dando conforme la revista vaya teniendo un posicionamiento nacional más completo. Excelente. Doctor, estamos por culminar nuestro programa. Me gustaría que, siendo usted el valioso jurista y representante de la criminología, del derecho penal militar, de los derechos humanos y todo el currículum que lo respalda, ¿qué mensaje le envía usted a las nuevas generaciones respecto a que se acerquen a ser no solamente parte de las instituciones o del mundo del litigio, sino qué mensaje les da para que se acerquen a lo que es la academia? Bueno, yo el mensaje que daría, Andrea, es que escriban. Pero pues por supuesto, ahora sí que el presupuesto para leer, para escribir y leer, o sea, hay que leer, pero hay que escribir, o sea, hay que perderle el miedo a la pluma y al papel. Por supuesto, quienes hacen sus primeros ensayos, etcétera, quizá lo que tengan que hacer es buscarse un lector, ¿no? Y comenzar a buscar, quizá primeramente pensar en una recensión, como bien decías, ¿no? Moisés, o sea, sí, una recensión de un libro, etc. Y poco a poco ir incursionando, a lo mejor una muy buena entrada para escribir, pues puede ser cadena, ¿no? Claro. Con algo más corto, algo más amable, y sobre todo en esta idea de ese punto que yo decía, para el cual va dirigida todo el material, que es policías militares, ¿no? Entonces, en esa parte siempre será importante, pues yo pensaría que atreverse a hacer las cosas. El que no se atreve a hacer las cosas, voy a poner una anécdota muy breve, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, de mi querido amigo que siempre lo saco a relucir en las entrevistas, pero es que la verdad, él ha estado muy cerca de criminogénesis. Estoy hablando del doctor Ángel González Morales, que pues, es una persona que por sus manos han pasado, yo creo que centenares ya, ¿no? Yo creo que hasta miles de libros, ¿no? O sea, sí. Él es el director de lo que sería la Biblioteca Emilio Portes Gil, de la Fiscalía General de la República, pero digo, te falta estar inventariado. Desde mi primer ingreso a la PGRA, que ya era el director de la biblioteca, creo que, por ejemplo, Ángel, para que se animara a escribir, ¿no? Pasaron
Pues yo no sé, pero por lo menos 20 años, siendo ya el filtro, ¿no? Claro. De las publicaciones de la revista más importante que ha tenido México, y hay que decirlo de esa manera, que es la Revista Mexicana de Justicia, 9 épocas, que duró publicándose pues más de 50 años, ¿no? Sí. Entonces, y hasta que rompió el miedo y escribió, ¿no? Y qué padre, y ahora podemos gozar, podemos disfrutar, pues, y eso que él realizaba. Claro. Pero él me decía, ¿sabes qué? Yo considero que es una enorme responsabilidad escribir, y coincido con él, sí es una enorme responsabilidad. Por eso sí es importante acercarse al lector y al lector sí atreverse, ¿no? Claro. Es lo que diría yo. Excelente, doctor Alejandro. ¿Nos puede decir cómo lo encontramos en sus redes sociales, en Facebook? Bueno, pues la verdad es que es muy fácil. O sea, yo mi nombre, ahora sí que no lo modifico. Soy Alejandro Carlos Espinosa, así Carlos apellido paterno, Espinosa materno, y así aparezco. No tengo mi Facebook abierto porque ahora en estos tiempos es muy complicado para todo, para el público en general, como la variable que hay, pero generalmente acepto a las personas que veo yo alguna actividad, o sea, tenemos amigos en común, esto, lo otro, los voy a aceptar, ¿no? Veo que se dedican a temas de universidades, yo los acepto. Entonces, esa sería la forma de acceder digamos que al Facebook, que es digamos que la red social de los más viejitos, ¿no? Muy bien, doctor Alejandro, pues muchas gracias por aceptar la invitación a la sección El Poder Acusatorio del programa Impulsando el Derecho. Moisés. Muchas gracias doctor por estar presente en este programa. La verdad es que es un honor tenerlo como invitado y personalmente quiero agradecerle por implementar esta modalidad en la cual se acerque la cultura jurídica a los jóvenes, porque a veces es muy complicado, a veces pues se endiosa mucho todos estos temas que son muy extensos para platicar, pero personalmente le quiero dar las gracias, le doy gracias al programa y pues síganos, estaremos presentes y estaremos trayendo más invitados. Y yo diría una cosa final, si me permites, sí, claro, Andrea. Claro. Algo que por mucho tiempo ha estado mitificado es el tema de que los temas tienen dueño. De una vez por todas separémonos de esa legalidad. Los temas no tienen dueño, y si alguien es muy bueno o ha escrito mucho respecto de algo, qué bueno, ¿no? Pero eso no quiere decir que alguien que viene desarrollando nuevas ideas no pueda hacer aportes que además sean útiles y que, bueno, que también sean de alta calidad. Eso yo diría en parte final. Es muy importante, los temas no tienen dueño. Los que trabajan y aportan al respecto de los temas no inventaron las palabras ni la conjugación de las mismas. Tiene toda la razón, doctor. Muchísimas gracias y vamos del otro lado del estudio. Ya estamos aquí del otro lado del estudio. Ahora los invito a ver la sección Lector o Espectador con la maestra Andrea Alvarado. Adelante. Bienvenidos a la sección Lector o Espectador. Soy Andrea Alvarado y hoy les recomendaré 3 películas para abogados que no se pueden perder. Mi primera recomendación es la película titulada 12 hombres sin piedad. Los 12 miembros de un jurado deben decidir por unanimidad sobre la inocencia o culpabilidad de un joven acusado de matar a su padre. Cuando todo parecía indicar que estaban de acuerdo en considerar culpable al joven, un miembro del jurado cree que es inocente. Esta es la película perfecta para aprender sobre el mundo jurídico. Como segunda recomendación, les presento la película Cuestión de Justicia, película basada en hechos reales que cuenta la historia de Brian Stevenson, un joven abogado que, pese a recibir importantes ofertas de trabajo, decide marcharse a Alabama con la idea de defender a personas inocentes que fueron condenados
o a aquellos que tienen pocos recursos económicos pese a tenerlo todo en su contra y enfrentarse a políticas racistas. El primer caso al que se enfrenta es el de un hombre condenado a pena de muerte por el asesinato de 18 años, pese a que las pruebas probaban su inocencia. Por último, les recomiendo la película Aguas Oscuras. Esta película sobre el abogado Robert Bilott, un prestigioso abogado que tiene como clientes grandes empresas corporativas. Sin embargo, un granjero contacta con él debido a que gran parte de su ganado muere debido a una presunta intoxicación y, pese a la desaprobación de los compañeros del bufete, decide asumir la defensa del caso. Su investigación le lleva a representar a más de 60,000 ciudadanos y a iniciar una larga batalla legal que no terminará hasta décadas después. Hasta aquí la sección lector o espectador. Soy Andrea Alvarado y recuerda que en Uvavisión reinventamos la comunicación. Ahora los invito al otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui. Bien, pues hemos llegado al final de su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que pueden seguirnos a través de la página de Facebook como Impulsando el Derecho, en Instagram como Impulsando el Derecho MX. Recuerden que este programa lo pueden ver a través de la plataforma Uvavisión y también en el canal de YouTube como Impulsando el Derecho MX. Un placer haber estado con ustedes esta tarde, gracias a los invitados que aceptaron esta invitación para participar en nuestras entrevistas. Vamos al otro estudio con Arturo para que despiden el programa. Hasta luego y excelente tarde. Muchas gracias, Abraham. Bueno, y quiero agradecerles por enviarnos sus comentarios, felicitaciones a nuestro número WhatsApp al 55 81 88 37 57. Gracias a todo el equipo técnico que colabora en la realización del programa Impulsando el Derecho, a producción, al equipo de postproducción, escritores, camarógrafos. Bueno, pues me despido. Soy Arturo Uriostegui y nos vemos el próximo miércoles en Impulsando el Derecho a través aquí de la plataforma Uvavisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.